Cuando usted mira los primeros capítulos del primer libro de Reyes, el primer libro comienza con una monarquía bien consolidada. En términos concretos, el reinado de Salomón, un reinado sólido, amplio, pero también el primer libro de Reyes enfoca, digamos, son dos los elementos fundamentales que el primer libro de Reyes plantea: la monarquía, el rey, y el templo. Los primeros 7 capítulos son toda una presentación de cómo Salomón edificó el templo y las mega fiestas para inaugurar el templo y la gloria de Dios. O sea, aquí hay una monarquía y hay un templo que reflejan la solidez de Israel. Pero, aunque la monarquía y el templo son signos de una estabilidad, son esos signos, no son la base de la estabilidad. Esto son solo signos. Y entiéndanme qué quiero decir al respecto. Estas son las señales visibles, los signos externos. Pero ni la monarquía ni el templo es el fundamento de la estabilidad. El fundamento de la estabilidad son la palabra, que es la Torá, representada, bueno, más que la Torá, realmente es representada en los profetas, pero sí la palabra. No es el rey el fundamento, es la palabra. Y 2, la adoración fiel a Yahvé. Este es el fundamento. Y digo esto porque también nosotros nos podemos confundir. Confundir sobre las cosas externas, creer que estamos bien. Pero lo externo solo es signo, no es el fundamento. Si cuidamos la monarquía y cuidamos el templo, pero no cuidamos la palabra ni la adoración, esto, la monarquía y el templo, se puede perder. Es con lo que termina el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Fíjense cómo empieza el libro de los Reyes y cómo termina. En el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, versículo 8, bueno, desde el 3, porque aquí se va derribando ambas cosas.
A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimentos para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó por la noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. O sea, huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Ahí Sedequías recibió su sentencia y ante sus propios ojos, degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a... ¿Qué fue lo primero que cayó? De las dos cosas que les he hablado que empezó el libro, hermanitos. ¿Ah? Cayó la monarquía. La monarquía derrocada y castrada, porque sus hijos todos fueron degollados. Así que parece como que se ha interrumpido la dinastía davídica. Lo que parecía tan consolidado, miren al cierre del libro, es una tragedia. El ejército abandona al rey, lo capturan, le sacan los ojos, lo encadenan, lo mandan a Babilonia y delante de él matan a todos sus hijos. Qué cosa más dolorosa para un padre que frente a él maten a sus hijos. Eso es de lo más doloroso. Y luego, a los 7 días del mes quinto, 19 de reinado de Nabucodonosor, su ministro, que era el comandante, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y las fuentes de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía. Esta es la otra cara. Allá están pesando para hacer el templo. Aquí están pesando lo que han destruido del templo. El final del segundo libro de Reyes es la cara contraria al comienzo del primer libro de Reyes. Es como que si el libro formara un gran círculo concéntrico, ¿verdad?, que les he explicado, y que después se va a ir cerrando hasta llevarnos al meollo del asunto. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros, información que ya tenemos en primer libro de Reyes. Y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las columnas tenían el mismo
aspecto, adorno. Bueno, ahí viene toda la destrucción del templo. El templo arrasado. Ahora, lo que había sido signos de la grandeza y del poder de Israel no existen más. La pregunta es, ¿por qué? El mensaje del domingo, ya Salomón, cuando está inaugurando el templo, se hace esa pregunta, que la gente se va a preguntar, ¿por qué este país está como está? ¿Por qué el templo fue destruido? ¿Por qué la nación está así? Y el libro de los Reyes lo que quiere es decirme por qué está así. Y esta noche solo vamos a ver una razón de por qué está así. Estas dos las vamos a ver en el camino, no son las que vamos a desarrollar ahora. En términos generales, Reyes dirá, había culto, pero no había adoración a Dios. Porque eso pasa. Puede haber culto, pero no al Señor. Porque Israel le daba culto a tantas cosas menos a Yahvé. ¿Cómo se le da culto a Yahvé? ¿Cómo? ¿Cómo se le da culto al Señor? Eso nos van a decir a través del libro de Reyes, una línea de reyes buenos que van a mantener esa fidelidad. Y ahí vamos a aprender cómo se esperaba que Israel le diera culto. Tenía templo, pero no se le daba culto a Yahvé. La existencia del templo no es entonces indicio que la iglesia evangélica sea de verdad adoradora a Yahvé, porque muchos templos son adoración al líder que dirige ese templo. Muchas estructuras eclesiales son un culto a la personalidad, son un culto a la megalomanía, son un culto a la importancia humana, no son culto al Señor. Así que no necesariamente tener un templo significa tener una adoración fiel a Yahvé. Y ese será el reclamo de Elías. Lo mismo en la palabra, los profetas van a aparecer para convocar a los reyes al cumplimiento de la Torá, porque ellos se han dedicado, como Salomón, a enriquecerse, pero han olvidado la justicia y el derecho. Esta noche la primera respuesta que vamos a tener como líderes, y lo voy a poner así, es el primer, o no quiero decir el primero en el sentido cronológico, es la que vamos a ver ahora como causa de la caída, de la pérdida de rumbo de Israel, es tener liderazgos en el caso del libro que estamos estudiando, tener reyes que tienen una posición y poder político, son los reyes, pero no tienen autoridad divina, ni respaldo de Dios. Tienen posición, tienen poder,
pero no tienen autoridad ni respaldo. Eso echará a perder a un pueblo. Y eso es la primera reflexión para nosotros como Betania. ¿Qué puede llevar a una debacle a la iglesia? ¿Qué sostiene a una iglesia? Indudablemente, el tema tiene que ver con liderazgo. ¿Qué es tema de lanzamiento? Hablar de lanzamiento es hablar de liderazgo. Hablar de lanzamiento es hablar de analizar nuestro liderazgo y de desafiar a otros a un tipo de servicio y de liderazgo. Previo a subir a la montaña estaremos reflexionando nosotros como líderes que vamos a servir. Nuestra primera pregunta es: ¿mi liderazgo que tengo es de posición o es de respaldo de Dios? Fíjense bien. ¿Es porque se me ha dado una posición o porque el Señor me ha respaldado con evidencias para llegar a esta posición? Y aquí contrastamos justamente dos liderazgos. En el primer libro de Reyes comienza la diferencia entre Samuel, me refiero al libro, no a personaje, y Reyes. Es que el libro de Samuel o los libros de Samuel nos hablan de reyes que fueron reyes no por herencia. A partir del libro de los reyes, la monarquía es heredada, no es ungida. Se es rey por ser hijo de. ¿Me explico? No le pongan esto al café, les digo siempre. A partir de los reyes, ¿por qué será hijo Salomón? ¿Por qué será rey Salomón? Por ser hijo. Cuando esto se hereda, lastimosamente no tiene la trascendencia, el valor y el cuidado. Cuando esto se asigna y la persona ocupa el cargo, la persona descuida el demostrar, si queremos decirlo así, que Dios está con él. Y a partir de ahí queremos solo cuidar el cargo, que es lo que hacían los reyes. En el libro de Samuel tenemos el primer caso de Saúl. Primer libro de Reyes, vamos rapidito. No, perdón, primer libro de Samuel. Tenemos el capítulo 10. Ahí tenemos la unción. Y creo que en un sentido muy amplio usaremos la unción para hablar de un encargo divino. Se es rey porque hay una conciencia de encargo divino primero. Y esa es la unción. Pero también se es rey porque evidencia en el campo que Dios está con usted. Y en el capítulo 10, desde el 1 hasta el 11,
tenemos, diríamos, esta evidencia. Primero, en el capítulo 10, ahí tenemos que en el 1 Samuel toma un frasco de aceite, lo derrama sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Aquí hay una conciencia de un llamado celestial, de un llamado divino, que aunque está sujeto a la palabra del profeta, pero él tiene que responderle a Yahvé. Y a partir de aquí se presentan, del 9 en adelante, se presenta a Saúl como el rey y lo van a sacar, que estaba escondido. Versículo 24, dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Pero, versículo 27, pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? ¿Y este es el que nos va a salvar? Insolentes. Y fue tanto su desprecio por Saúl. Aquí les habla el Señor para el 7 de octubre, hermanita. Aquí ya me dijo el Señor, aquí ya el Señor me dijo la palabra. Fue tanto su desprecio por Saúl que no le llevaron. Ya entendemos, ¿va? Le está hablando Jehová de los ejércitos, ¿va? Va. Un rey despreciado. Este rey tiene que demostrar entonces ante los insolentes que Dios lo respalda y que la unción no es invento. ¿Y qué tenemos en el capítulo 11? Pues eso, ¿verdad? Saúl, dice el 6, recibió la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, enfurecido agarró 2 bueyes y los descuartizó, como voy a hacer con los que traigan regalo, y con los mensajeros envió los pedazos a todo el territorio con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no le traiga regalos al siervo. El Señor hablando, siervos. El temor se apoderó y como un solo hombre salieron a la guerra. Y ahí tenemos la victoria sobre los enemigos y sobre los insolentes. 12. El pueblo le dijo a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que los vamos a matar. Ay, nadie va a morir hoy, dijo Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, les dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal a confirmar. Entonces, el reinado de Saúl fue un reinado donde en el campo él demostró que Dios estaba con él. Solo que a este se le pasó la mano. Tanto creía que estaba Dios con él que ya hasta quería ocupar el lugar de Dios. Pero la nota que quiero señalar es: Saúl no recibió esto porque su papá se lo regaló. Saúl no recibió esto porque lo decretaron rey. No, tuvo que demostrar en el campo. Lo mismo con David. Vamos rapidito con David. Primer libro de Reyes, el primer libro de Samuel, perdón. El texto que creo que mejor habla de esto es el capítulo 18. Versículo 5 en adelante. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, ¿cómo lo cumplía? Con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de los oficiales. Pero ¿por qué fue comandante?
¿Por qué? Porque cumplía las cosas con éxito. Y dice más adelante, Saúl sabía, 12, que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército. ¿Dónde? Allá en el campo. Va, ya no vas a estar aquí, le dijo, aquí las tareas que te encomiendo aquí en la corte está chivo. No, hoy te quiero ver allá. Vamos a ver qué te dejas hasta allá. Porque es en el campo donde vas a demostrar tu liderazgo. Si como le he dicho siempre, en las 4 paredes es fácil. No, en la guerra. Y dice, igual, como había sido en el palacio, también allá, en la calle, en el campo, David tuvo éxito en todas sus expediciones. Porque el Señor estaba. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando la batalla del Señor. Gran ganga, ¿verdad? Porque no le ofreció oro, plata. Porque Saúl pensaba, fíjense lo que Saúl decía, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David decía, no, yo no puedo ser. Pues sí, David se zafaba, va, no, hasta ahí no, va. Y se le zafó, pero luego volvió a insistir Saúl con la otra hija. Y decía el 25, Saúl insistió, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Le ofreció la otra hija, ¿va? La primera no la quiso David, dijo, no, calmémonos, yo no quiero ser yerno del rey, mucho problema. Pero de ahí le volvieron a insistir y dijo, vaya, pues está bien, dijo. Y el rey solo quiere 100 prepucios. Era para que lo mataran. Cuando los funcionarios le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Fue así como Saúl le dio la mano. ¿Y qué se dio cuenta Saúl? Saúl se dio cuenta que el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo ama. O sea que Saúl estaba más jodido cada vez más. Porque el gancho era tener la hija y que por la hija fuera fiel al papá, pero la hija se agarró de David y el papá no le importaba. David era más ¿qué? Digamos que la quería. No solamente David era un guerrero, sino que a Mical se la conquistó también. Así que la hija no era gancho de fidelidad. 30, ahí cierra. Además, cada vez que los filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales. Por eso llegó a ser muy famoso. David, igual, el 18 del 1 al 30. Ahí tenemos el camino de David. Y aquí empezó todo un camino que abarca todo el primer libro de Samuel, y el segundo libro empieza ya David reinando en Judá,
por 7 años y luego las 10 tribus le van a pedir que reine sobre ellos. Reinará 7 años en Judá, 33 sobre todo Israel, 40 años en su totalidad. Pero ¿a qué viene su reinado? A esa trayectoria. Aquí hay una trayectoria de vida, donde el rey David vio la mano de Dios a lo largo de su vida. Aprendió a depender de Dios, aprendió a adorar a Dios, aprendió a amar a Dios, aprendió a depender de Dios, a fortalecerse en Dios, a valorar a Dios. Y tantos salmos que reflejan sus vivencias. Entonces, cuando él llega al trono, él no ve el trono como premio ni como conquista, lo ve como regalo de Dios, lo ve como gracia. Él se sabe deudor a Yahvé en el trono y quiere impartir justicia y derecho como Yahvé le dijo que lo hiciera. Y entonces David se vuelve en la vara de medir a todos los reyes que vienen después, y usted lo va a leer. Este no fue fiel a Yahvé como David su padre. Este no anduvo en los caminos de David. Se vuelve como el ideal a través del cual se van a valorar el resto de los reyes. ¿Por qué? Porque David fue un rey que obró en justicia y derecho. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria de vida donde él aprendió a conocer a Yahvé, a amarlo. Él aprendió a caminar con Yahvé. ¿Qué pasó aquí con los reyes? Estos no valoraron el trono porque nunca entendieron. ¿Mande? Se lo dieron por ser hijos, nunca valoraron el trono. Ahora, nosotros, ¿usted valora el cargo que tiene? ¿O porque lo ha recibido lo tiene como que fuera su derecho? ¿Cómo vamos a ser líderes eficaces y que llevemos a Betania a la grandeza como David con Israel, si el cargo que tenemos no valoramos su dimensión, su trascendencia, sino que lo tenemos así como pues sí, lo recibí esto, pero yo casi que ni lo quiero. Así va a ser, así lo va a valorar. Esta será una de las causas que en los libros de los reyes serán un declive. Los reyes nunca tuvieron conciencia del lugar que el Señor les entregó. Nunca dimensionaron la gracia de ser reyes. No se lo ganaron en el campo. No lo obtuvieron en la lucha. Y ese puede ser un problema grande que complica a Betania en el futuro. Nuestros pastores y pastoras, nuestros líderes de ministerios, ¿demuestran en el campo que Dios está con ellos? ¿Tienen un historial de victorias? ¿Demuestran que Dios prospera donde quiera que vayan? ¿O nos conformamos nada más a ocupar el trono y hacer lo que quiero, porque como tengo el trono,
Pero Reyes dirá, trono sin Dios no perdura. Trono sin presencia divina no dura mucho. Queremos líderes que aprendan a amar lo que tienen, lo hayan ganado en el terreno o lo hayan recibido en gracia, tienen que aprender a amarlo y a valorarlo. Llegamos hasta aquí, seguiremos los próximos miércoles. Que Dios me les bendiga, iglesia. Pónganse de pie. Cuando más adversidad y oposición usted tenga, usted está en el punto ideal para demostrar que es respaldado por Dios. Entre más adversarios o insolentes aparezcan, Padre, regálanos un liderazgo que ame lo que tú les has dado y que ante los adversarios sepan demostrar valentía y victoria, sabiendo que tú les acompañas en todos sus caminos. Que estos pastores, líderes, hombres y mujeres, pastores y pastoras, amen lo que tú les has entregado para el bien de Betania en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.